Vamos a Lucas 5, 17. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Resulta que a veces en la iglesia nos encontramos fariseos, pero esta vez vamos a tomar la parte de los fariseos que querían hacer caer a Jesús en todo momento. Esos fariseos que realmente no les importaba la palabra, sino ver de qué modo Jesús mentía o de qué modo Jesús erraba en sus enseñanzas. Y así pasa. Muchas veces en las iglesias está llena de fariseos, de esas personas que realmente no están interesadas por llenar su espíritu, de esas personas que quieren evitar a toda costa que tú y yo recibamos esa bendición, que tu vida y la mía sean edificadas a través de la palabra del Señor. Pero esto no sucede en una religión o en un templo en específico, en una región en específico. Esto pasa en todas partes, en tu vida, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en la tienda. En todo lado vamos a encontrar esas personas que quieren que nosotros no creamos esa promesa que Dios nos ha hablado, esa promesa que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, ¿cierto? Encontramos, por ejemplo, palabras como: vamos a tomar, vamos, pero usted toma agua. O encontramos también: es que yo también creo en Cristo, pero yo no soy fanático. No, yo no soy fanático, yo creo a mi modo. Frases como: los cristianos son aburridos, que a veces nos ponen a pensar, ¿cierto? Que si nosotros no estuviéramos firmes o fuertes en la fe, nos harían ¿qué? Tambalear, ¿cierto? Ahí nos hace pensar en la palabra de que el que piense que esté firme, mire que no caiga, ¿cierto? Pero esas frases también me hacen ir a la palabra de Dios. ¿Ya pensaron ustedes cómo responderían? ¿Cómo responderían si le dicen: vamos a tomar, pero usted solo toma agüita? No pasa nada, ¿cierto? ¿Qué responderían? Con la palabra, con la palabra.
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿cierto? Y si nos dicen, es que yo creo en Cristo, pero no soy fanático, ¿qué decimos? ¿Qué se les viene así pronto a la mente? Con la palabra, ¿qué respondemos con la palabra? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿cierto? Meditarás en él de día y de noche. ¿Y qué harás? Los guardarás. ¿Pero qué harán ahí? No, Señor, los pondré por obra, ¿cierto? Porque entonces, ¿qué pasa si los pongo por obra? Hago prosperar mi camino y todo me saldrá bien, ¿cierto? Amén. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si yo soy luz, ¿cierto? Yo no tengo comunión con las tinieblas. Por más de que suene muy sencillo, por más de que suene realmente que no hay pecado, porque así nos lo venden, ¿cierto? Vaya que no pasa nada. Sigue el pasaje y dice, el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Con quién estaba el poder del Señor? Con Jesús, muy bien. Para sanar. Y aquí hay algo súper importante. Cuando nosotros estamos rodeados de fariseos, nos es difícil ver, ¿cierto? Es difícil ver lo que el Señor nos quiere mostrar. Pero miren que el poder del Señor está en Jesús para sanar. Aunque mi vida esté rodeada de fariseos, el Señor puede obrar, sin importar que yo no lo pueda ver, sin importar cuántas personas a mi alrededor me estén tapando la visibilidad. Pero si yo tengo fe, si yo creo que el Señor puede obrar, que el Señor tiene el poder para obrar, Él lo va a utilizar. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Amén. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Aquí nos vamos a enfocar en el paralítico. Y resulta que a veces nosotros somos ese paralítico, ¿cierto? A veces nosotros somos los que nos resignamos. A veces nosotros somos los que nos quedamos en esa zona de confort. Exactamente. Haciendo frío, hoy no me voy. No nos gusta incomodarnos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que utilizamos esa enfermedad como excusa. Nos escudamos en aquello que estamos viviendo, pero no en una excusa buena, sino en una excusa para evitar hacer las cosas a las que el Señor me ha llamado. Excusas como por miedo, las excusas las uso también por falta de fe, por no querer vivir con sacrificios, por no entregar mi vida y en pocas palabras, por no someter mi carne, porque prefiero alimentar los deseos de mi carne que darle ese alimento al espíritu. Nosotros con esto, ¿qué hacemos? Permitimos que nuestros huesos se sequen. Permitimos que nuestros huesos, todo deje de ser útil, ¿cierto? Pero también, ¿qué pasa? Que vemos esa parálisis muy superficialmente y no entendemos, no nos damos cuenta de todo, absolutamente todo lo que esta enfermedad representa. No soy enfermera, pero he visto que, o he leído más bien, que a veces estos pacientes desarrollan llagas, sobre todo en las partes donde se apoyan. Empiezan a generarle heridas, ¿cierto?
también tienen dificultades para tener un control sobre su sistema urinario y empiezan a presentar ¿qué? Incontinencia. Y así, más a fondo, podremos irnos a los problemas emocionales, ¿cierto? ¿Qué me representa a mí el estar en una cama sin poderme mover? ¿Qué me representa el físicamente me encuentre limitado? Con el tiempo va pasando y mi mente también se limita, ¿cierto? Empiezo a creerme todo lo que el enemigo me está diciendo. Pero entonces pasa algo muy parecido espiritualmente. Así como al paralítico o a la persona que está postrada le salen llagas en su cuerpo porque se apoya, o en el lugar en que se apoya más bien, cuando nosotros nos apoyamos en nuestras debilidades, las usamos como excusa, se desarrollan llagas en nosotros. Espiritualmente, sí, señora. ¿Por qué? Porque se hiere nuestro ego, porque se hiere nuestros sentimientos, nuestros corazones. Y se genera un descontrol en todo nuestro ser que nos empieza a hacer cometer muchos errores, de la misma forma en que la persona ha dejado de tener control en su sistema urinario. De la misma forma en que la persona tiene heridas en su cuerpo, heridas físicas, en el lugar en el que se está apoyando. ¿Yo en qué me estoy apoyando hoy? ¿Cuál es mi excusa para decir no puedo? ¿Cuál es mi excusa para decir no tengo? Ahí es cuando empiezan a generarse esas llagas. Pero entonces, ¿qué pasa? Como el Señor ha puesto personas a nuestro alrededor que nos dice, tú sí puedes. Uy, ¿qué hizo esa persona? Está tratando de limpiar una llaga que obviamente me está doliendo. Y empezó a herir mi ego, mi orgullo, a herir mis sentimientos, ¿cierto? Porque yo ¿qué quiero? Que esa persona me diga, no, realmente tú no puedes, déjalo así, está bien, ¿cierto? ¿Y qué pasa? ¿Qué va creando en nosotros? Raíz de amargura, egoísmo, odio, venganza y muchos sentimientos que van a ir creciendo día tras día, hasta generar en mi ser un descontrol. Y ese descontrol va a ser esos sentimientos salgan hacia esa persona no de la mejor forma. Y si yo era un seguidor de Cristo, simplemente me voy apartando. ¿Por qué? Porque ya estoy dejando que esas heridas que estaban en mí tomen el control sobre mí. Entonces, una palabra, una mirada, una acción, todo empieza a generar llagas. ¿Por qué? Porque me estoy apoyando en la excusa de que no puedo, de que no sirvo. Y empezamos a cometer error tras error. Pero hermanos, miren que Dios es tan bondadoso con nosotros que nos da personas que nos sacuden, ¿cierto? Y lo vemos acá. Sucedió que unos hombres que traían en su lecho el otro. A veces hay personas a nuestro lado que están viviendo o soportando ese peso que nosotros llevamos, pero están llevando más carga. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo en estado de relajación, mi cuerpo pesa más, ¿cierto? Entonces voy en esa carrera con esa otra persona, pero esa persona va haciendo un esfuerzo mucho mayor que el que yo estoy haciendo, porque mi cuerpo está en un estado de relajación. Y yo creo que todos aquí presentes, grandes, pequeños, hemos tenido esa persona que nos ayuda, ¿cierto? Hemos tenido esa persona que nos apoya. Muchas de esas puede que hoy estén presentes en nuestras vidas. Muchas de ellas puede que ya no, que ya hayan partido con el Señor. Muchas de esas personas pudieron ser cristianas, ¿cierto? Pudieron ser hermanos en la fe, pero muchas también simplemente estuvieron en nuestra vida
usadas por Dios, ¿cierto? Para poder apoyarnos en nuestro momento crítico. Continuando aquí en el versículo dice, en el 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, hasta ahí. ¿Qué pasa? Fácilmente podemos decir, ya lo intenté, no se pudo, ¿cierto? Voy a abrir la puerta, no le quito el candado. No, ya. No sé, al menos lo intenté, diría uno cuando es conformista, ¿cierto? Pero miren el ejemplo de esos hombres. Ahora sí, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, ¿cierto? Poniéndole en medio de ¿quién? Delante de Jesús. Yo pienso que para estas personas no fue tan fácil llevar a ese paralítico, ¿cierto? No solo por el peso, pronto no solo por el olor, porque a consecuencia de sus llagas no presentan buen olor las personas que padecen de enfermedades crónicas, ¿cierto? Y aparte que mentalmente también se apagan, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como decimos nosotros a veces, se echa a morir. Y puede que mientras no hubo, es que me imagino la escena, ¿no? Van llevando la camilla con el paralítico. Pensemos que en algún momento él diga, sí, voy con toda, es mi momento, voy a ser sano. Pero que le lleguen bajones y que digan, nah, realmente llevo mucho tiempo así. Me han visto doctores, me han visto muchas personas y no han podido ayudarme. De pronto en el momento en que iban, si entrar al Transmilenio es difícil, imagínense uno con otra persona en una camilla. Ese hombre veía imposible poder llegar a los pies de Cristo. Pienso yo, porque no lo dice el pasaje, ¿cierto? Entonces, de pronto él en ese momento, porque así somos nosotros también, a veces estamos, quiero hacer de todo, y hay veces emocionalmente como que tampoco queremos. Yo creo que él también tuvo esos momentos. ¿Vamos? Ya no vamos. Al ver que no podía ingresar, él dijo, no, ya tengo que resignarme porque así me voy a quedar, ¿cierto? Pero hay algo ahí que resaltar y es que hay personas en nuestras vidas que nos impulsan. No, hombre, usted puede, no se rinda, ¿cierto? Hay una canción que les encanta a los kids y hace rato no la cantamos y es, no te rindas, no te rindas. Debemos repetirnos eso todos los días. ¿Por qué? Porque reconocemos que ¿quién va con nosotros? Amén, ¿cierto? El que pelea nuestras batallas y el que nos da la victoria. Amén. El pasaje tampoco nos muestra cuánto tiempo duró enfermo el paralítico. Y de pronto él decide aceptar el hacer esta travesía por la empatía y la insistencia de sus amigos. No sé si les ha pasado en alguna situación con alguien, que ustedes digan, no, definitivamente lo vi perdido. Ya ahí no hay nada que hacer, no hay salida, pero que su amigo está, hágale, inténtelo, vuelva, inténtelo. No sé, de pronto un cupo a la universidad, un cupo al SENA que están peleados. Conozco personas o escuché una vez de personas que se presentaron 9 veces, 15 veces, de las 15 veces rechazados. Pero y tú dirás, ¿qué persona se presenta 15 veces? Yo desisto a la primera, yo desisto a la tercera, ¿cierto? Pero 15 veces. Y es cuando yo no hago a un lado mi propósito, cuando yo estoy enfocada en lo que tengo o lo que quiero hacer, ¿cierto? Lo que Dios me ha hablado es lo que yo quiero, lo que yo quiero, lo que...
obedecer, ¿cierto que sí? Estos hombres tenían un propósito. ¿Cuál era el propósito? Llevar a ese hombre delante de Jesús, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de cada uno de nosotros? ¿Te has preguntado cuál es el propósito tuyo? ¿Tienes claro cuál es tu propósito? Si no lo has hecho, si no lo tienes claro, yo te invito, hermano, de que empieces a pedirle al Señor que te muestre qué es lo que Él quiere que tú hagas, qué es lo que quiere, dónde quiere que tú estés, ¿cierto? Porque a veces hay algo que yo quiero, pero ¿será lo mismo que Dios quiere? Y ahí es de resaltar mucho ese trabajo que hicieron esos dos hombres. Yo me imagino que en ellos había un amor muy grande. No sé si serían familiares, amigos, conocidos, pero de que había amor en sus corazones, había un amor muy grande. Y entendían lo que podía hacer Jesús, ¿cierto? Entendían que si llegaban a Él, ese hombre podía ser salvo. Y hoy, trayéndolo aquí a este tiempo, es lo mismo. Tú conoces personas que necesitan llegar a los pies de Cristo. Hay momentos en los que tenemos que insistir, porque allá afuera hay almas que necesitan conocer al Señor y no están muy lejos. Muchas están en nuestras casas, nuestros vecinos, nuestros familiares, ¿cierto? Nuestros amigos. Y nos hemos rendido solamente porque nos han dicho uno, porque hemos mostrado con nuestro testimonio, porque cada vez que nos dicen algo, nos olvida responder con palabra, lo que debo responderle, ¿cierto? Es que acá está todo. Esto me enseña qué tengo que decir. Y aquí en este pasaje nosotros no conocemos la fe del paralítico, pero claramente se ve la fe de sus amigos o de aquellos que lo llevaron, ¿cierto? Porque imagínense ese trabajo. Yo leí que habían casas que tienen las escaleras afuera y digamos que había la facilidad de subir por escaleras. Aún así, es difícil, ¿cierto? Imagínense ustedes acá, mientras escuchaban a Jesús hablar, que el techo se fuera desarmando, ¿cierto? De pronto no nos caía nada, pero empezaba a caer ese rayito de luz, ¿cierto? Que cuando hay personas que se distraen más fácilmente, ¿sí? Se van a dar cuenta y van a ¿qué? Desenfocarse de Jesús y empezar a mirar, ¿pero qué está pasando? ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Se están enloqueciendo? Porque están destruyendo la casa, ¿cierto? Y de pronto hasta nos corremos, haríamos pista. Vamos a hacer pista porque no quiero que el techo caiga sobre mí, ¿cierto? Y también de pronto nos hace pensar en qué pensaban entre ellos mientras iban subiendo. Qué pena, qué dirá el dueño de la casa. Y son tantos pensamientos que nos pasan mientras queremos ayudar a otros. Pero el más importante es no dejarnos vencer por el temor, por la vergüenza, por el que dirán, ¿cierto? Por si voy a fallar, por si voy a decir algo mal. No podemos dejar que esas cosas impidan que nosotros ayudemos y cumplamos la obra a la que el Señor nos ha enviado. Amén. Dice en el 20, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Cuando hay disposición en el corazón, al Señor no le importa nuestro pasado. El Señor puede perdonar nuestras faltas, ¿cierto?
En el 21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Hermanos, mientras Dios obra en ti, en tu vida, habrán fariseos que no estén de acuerdo con su obra. Mientras Dios te perdona, mientras Dios te dice, te he hecho una nueva criatura, habrá gente que no va a estar de acuerdo y que te va a decir: tú no puedes, tú no eras tal, tú no hacías tal. Tenemos que tener nuestra confianza en el Señor. Y aunque el enemigo se levante, aunque el fariseo hable a mi vida, yo le creo a mi Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Y me encanta algo aquí en la actitud de Jesús. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Amén. ¿Qué hace Jesús ahí? Reafirma su autoridad. Yo soy el Hijo de Dios, ¿cierto? Y la autoridad que el Padre me ha dado, la voy a hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la voluntad del Padre. El Señor reafirma su autoridad con los fariseos. Le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Pero miren que también hubo una parte del paralítico, ¿cierto? Ya vimos de pronto las diferentes posibilidades o pensamientos que él pudo tener. Pero aquí al final se ve reflejado que él es obediente, que él decide creer aquello que el Señor le ha dicho. ¿Y qué hizo? Al instante recogió su lecho. ¿Y en presencia de quién? De todos esos fariseos que le estaban diciendo: usted no va a caminar, usted no se puede levantar, usted no puede predicar, usted no puede cantar, usted no sabe cocinar, y bla, 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 bla. ¿Cierto? Usted nunca va a dejar de ser un pecador. Él no escuchó lo que los fariseos estaban hablando entre sí. Él simplemente hizo caso, fue obediente, tomó su lecho en el que estaba acostado y fue a su casa. Pero se fue callado, ¿no? Se fue caminando así, se fue glorificando a Dios. ¿Y cómo glorifico yo a Dios? Con cánticos, ¿cierto? Con alabanzas, con una cara sonriente, con ese ánimo arriba, con ganas de contarle a otro lo que Dios ha hecho en mí. Así se fue glorificando ese paralítico a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Empecemos a identificar qué hay en nosotros, qué debo cambiar para permitir que el Señor, con autoridad, tome y ponga su poder en mi vida. ¿Cuál es esa parálisis que me evita verlo? ¿Cuál es esa parálisis que me impide entrar a su presencia, entrar a sus pies? Vamos a cerrar allí nuestros ojos. Amado Dios, Señor Dios Todopoderoso, hoy te damos gracias a ti, Rey, porque has hablado en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has usado como ese instrumento útil, amado Rey. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a identificar cuál es esa enfermedad que no me permite, Señor, glorificarte, que no me permite ver tu gloria, amado Rey. Te pedimos, Señor, que seas tú
quitando cada velo en nuestro ser, que cambies nuestros corazones, que seas tú transformando nuestra mente, amado Dios. Hoy queremos, Señor, levantarnos, Señor, y llevar ese lecho que nos ha tenido postrados, Señor, por días, por años. Queremos dejarlo a un lado. Hoy queremos ir por nuestro camino, Señor, con nuestra frente en alto, dándote honra y dándote gloria a ti, Señor, porque solo tú eres merecedor, amado Rey. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has elegido, porque tú nos has llamado y has permitido que escuchemos tu voz, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes a guardar esta palabra que has hablado a nuestras vidas y que nos permitas también ponerla por obra.